Hola a todos, mi nombre es Gastón Chiganer. Vamos a hablar sobre las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Y para eso, bueno, tener en cuenta que los pacientes con diabetes van desarrollando a lo largo del tiempo distintos tipos de complicaciones y que muchas veces no tiene que ver la intensidad, cuán alto es el valor de hiperglucemia ni la duración, sino que hay otros factores también que intervienen para que aparezcan estas complicaciones. Y dentro de estos otros factores hay que tener en cuenta a la hipertensión arterial, la dislipemia y el tabaquismo entre los más importantes a considerar. Y que las complicaciones crónicas de la diabetes las podemos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, las complicaciones macrovasculares, que serían las equivalentes a la aterosclerosis, y que estas afectan a las arterias de gran calibre y que ocasionan enfermedad cardíaca coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Mientras que por el otro lado tenemos las complicaciones microvasculares, las cuales incluyen a la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y el pie diabético, que en este caso aparece generalmente como una consecuencia mixta tanto de la neuropatía como de la afección vascular, que generalmente tiene un origen también macroangiopático. Acá les voy a presentar los resultados de la cuarta encuesta de factores de riesgo nacional, publicados en abril del año 2019, en el cual lo que llama la atención es que el 60% de la población se encuentra excedida de peso. Y acá podemos subanalizar distintos ítems en cuanto a los factores de riesgo, y en este caso el sobrepeso o la obesidad. Fíjense que en el transcurrir de los años todas las curvas se han ido en forma ascendente, ya sea la obesidad como el sobrepeso. Teniendo estas dos cosas en conjunto, actualmente más del 60% de la población, tanto de obesidad como de sobrepeso, y esto sin lugar a dudas, va a terminar influyendo en un porcentaje cada vez más alto en cuanto a la prevalencia de personas con diagnóstico de diabetes en la población argentina. Según la última encuesta de factores de riesgo, más del 12% de la población presenta valores de glicemia alterada con criterio de diabetes mellitus. Y este fenómeno que ocurre no es solamente acá en Argentina a nivel nacional. Esto es una pandemia tal cual decretara la Organización Mundial de la Salud, y con una previsión para los próximos años, con un incremento en los próximos 20 años en el número de casos aproximadamente en el 50%, lo que se calcula que en los próximos años el continente sudamericano va a tener más de 40 millones de personas que padecen diabetes. De ahí la epidemia y la visión a futuro que tiene, cómo se incrementa y se va a incrementar la prevalencia si no se toman todas las medidas adecuadas para hacerle frente a esto. En cuanto a la evaluación inicial de las personas con diabetes, bueno, tenemos que contemplar como primer punto clasificar la diabetes, ver ante qué tipo de pacientes nos encontramos, ver si existen complicaciones, fundamentalmente las complicaciones crónicas, atentos a las que acabamos de mencionar, revisar el tratamiento previo. Obviamente esto incluye tanto antidiabéticos orales como los distintos esquemas de insulinización. Controlar dentro de lo posible los factores de riesgo que tienen los pacientes diabéticos, hipertensión, dislipemia y otros factores de riesgo cardiovascular. Ayudar de alguna manera a organizar el plan terapéutico, el mejor esquema, el que sea realmente accesible y con la mejor eficacia que podamos acercar. Y de alguna manera hay que acercar una base para un cuidado continuo, no simplemente en la consulta, sino para un cambio de vida, un estilo de vida, y evitar de alguna manera el riesgo cardiovascular elevado que tiene. Para esto, bueno, la anamnesis detallada, el examen físico, analítica completa, que ahora vamos a ir viendo, el esquema de vacunación completo, fundamentalmente para neumococo, influenza, hepatitis, y realizar un chequeo del riesgo cardiovascular que tiene a 10 años para de alguna manera guiar, determinar la conducta preventiva que vamos a emplear. ¿Cuáles serían las indicaciones de derivaciones para el manejo inicial? Bueno, contemplar el examen anual del fondo de ojo para planificación familiar, obviamente mujeres en edad reproductiva. Al nutricionista es fundamental contar con un esquema higiénico, dietético y un plan alimentario adecuado. Consulta al dentista, al podólogo, evaluación psíquica si fuera necesaria, y vamos a hacer un hincapié especial en cuáles son las instrucciones y las indicaciones para hacer automonitoreo de glicemia capilar y las distintas opciones que tenemos.
Puntualmente en esto, ¿en quién vamos a indicar la monitorización? ¿A quién le vamos a hacer los pinchacitos en el dedo? Bueno, pacientes que están con múltiples dosis de insulina, ahí lo ideal sería hacerlo antes de la comida, de las colaciones, y una vez que está controlado, a veces a las 2 horas postprandial también le indicamos, o al hacer este ejercicio, y depende del esquema, la variabilidad que tenga muchas veces a la noche, para ver de alguna manera si tienen fenómenos de escape o si tienen hipoglucemias nocturnas. Depende cuál sea el perfil que presenten estos controles, vamos a ir guiando la indicación. Fundamentalmente iniciamos con el control de la glicemia pre-desayuno. Ese sería el objetivo número 1 a monitorizar y controlar, y después subsiguientemente vamos incorporando tanto las preprandiales como las postprandiales siempre, y remarcándole que tiene que esperar 2 horas desde la ingesta de la comida. Bueno, y para los pacientes que no están con inyección de insulina, que los no insulino dependientes, bueno, ahí dentro del programa educativo muchas veces también ayuda a ver qué grado de variabilidad y qué grado de control tienen sobre la glicemia. La hemoglobina glicosilada sí, una herramienta importante a tener en cuenta, y depende también ante qué paciente estemos, pero bueno, al menos 2 veces al año sería un objetivo mínimo, y en los pacientes que hacemos cambio terapéutico, pacientes insulinizados con gran variabilidad, para tenerlos más de cerca, vamos a indicarlo como mínimo cada 3 meses. Recordamos que la hemoglobina glicosilada es un promedio de la glicemia de los últimos 120, entre 90 y 120 días, y que está claramente estudiado la relación que existe entre el valor de hemoglobina glicosilada y el promedio de glucemia en los últimos 3 meses. Y aquí tenemos el equivalente: si un paciente ingresa con una hemoglobina de 6, nosotros podemos predecir que el promedio puede haber tenido algunos registros más altos y algunos más bajos, pero el promedio va a estar en torno a los 126 miligramos por ciento. Si ingresa con una hemoglobina de 7, estaría en torno al 154 miligramos por decilitro el promedio de los últimos 3 meses, y así sucesivamente. Y un dato clave es que si ingresa con más de 10 de hemoglobina glicosilada, ya el promedio estaría por arriba de 240, con lo cual de alguna manera abre otra puerta en cuanto a la indicación terapéutica. ¿Cómo nos va con los pacientes diabéticos en cuanto al tratamiento? Bueno, esto ocurre en todo el mundo. El 49% no alcanza los objetivos para hemoglobina glicosilada, tensión arterial o lípidos. O sea, la mitad de los pacientes queda fuera de alguno de estos objetivos. Y fíjense que el que cumple los objetivos tanto para hemoglobina glicosilada, presión arterial y lípidos, los tres, es solamente el 14% de la población. Por lo tanto, hay un porcentaje muy alto de los pacientes que vemos, atendemos, tanto en consultorio como en internación, que están fuera de alcanzar estos objetivos, que de alguna manera son los que disminuyen la probabilidad de que tenga alguna complicación, tanto micro como macrovascular, y que puede quedar con una deficiencia a futuro. En cuanto a los objetivos glucémicos en los adultos, bueno, va a depender fundamentalmente de la edad del paciente, de las comorbilidades que tenga, de la variabilidad que tenga la reserva de alguna manera de células beta pancreáticas, tanto beta como alfa, para prevenir fundamentalmente las hipoglicemias y el riesgo que esto trae aparejado. Pero en general el control de la glicemia postprandial a las 2 horas debería ser menor a 180, la glicemia en ayunas como objetivo inicial entre 70 y 130 miligramos por decilitro, y una hemoglobina glicosilada menor a 7. Vuelvo a repetirlo, que en personas muchas veces muy grandes, con factores de riesgo, con gran labilidad, se opta por otros objetivos, y muchas veces en estas personas contemplamos como objetivo una hemoglobina glicosilada menor al 8. El concepto sería la hemoglobina glicosilada más baja siempre que no haya hipoglicemias, que no haya hipoglicemias graves, sintomáticas, que requieran la atención por servicios de emergencia o que eventualmente le hagan perder el conocimiento. Por lo tanto, estos serían los objetivos iniciales glicémicos para las personas adultas. Y acá es lo que vamos a ver. Dependiendo de estos parámetros, vamos a ser más o menos estrictos. Y esto tiene que ver con desde la actitud del paciente, desde el grado de adherencia al tratamiento, la duración de la diabetes, la esperanza de vida. Fíjense que personas de esperanza de vida más corta somos menos estrictos. Justamente si tiene muchas comorbilidades y muchas complicaciones, bueno, muchas veces hay que también adecuar la intensidad y el objetivo de acuerdo a todos estos parámetros. Hecho no menor, hecho que prestamos fundamental importancia, que hacemos hincapié ante qué paciente estamos. No todos los pacientes tenemos el mismo objetivo glucémico. ¿Y cuál es el objetivo puntualmente de la presión arterial que tienen que tener las personas con diabetes mellitus? Como objetivo inicial, la presión arterial sistólica debe ser menor a 140 y la diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. En algunos pacientes también, esto es individualizar el tratamiento,
Hay que tener objetivos más estrictos, menor a 130 a 80 y fundamentalmente en los que tienen una edad más joven o los que tengan algún score de riesgo cardiovascular a los 10 años mayor al 15%. En esto, bueno, siempre que la carga del tratamiento justamente no sea excesiva y que por tener objetivos más estrictos no le terminemos ocasionando algún otro padecimiento. En cuanto a la elección del tratamiento antihipertensivo para los pacientes que tengan diabetes, bueno, va a depender. Inicialmente con cifras mayor a 120 de sistólica y 80 milímetros de mercurio de diastólica, se inician las recomendaciones en cuanto a la modificación del estilo de vida, que ahora vamos a ver para intentar reducir la presión arterial. En los pacientes que en forma confirmada tengan registros de hipertensión mayor a 140-90 milímetros de mercurio, a pesar de lo que ya indicamos de modificación del estilo de vida, se debe comenzar un tratamiento farmacológico y vamos a ir de alguna manera buscando los objetivos terapéuticos para controlar la presión arterial en las cifras adecuadas. ¿Qué se incluye dentro de las modificaciones del estilo de vida? Bueno, intentar, si el paciente se presenta con sobrepeso, obesidad, tal cual el 60% de la población argentina, intentar disminuir de peso como estrategia que también va a contribuir al control de la glicemia, de los lípidos y de la presión arterial. Reducir el consumo de sodio a 1500 miligramos por día, aumentar el de potasio, moderar el consumo de alcohol y fundamentalmente incremento de la actividad física. Esto es consulta de atención primaria de la salud, esto lo debiéramos manejar para de alguna manera tener una respuesta en el primer nivel. En cuanto al tratamiento farmacológico, una vez confirmado, una vez chequeado, bueno, de elección, ahora vamos a ver un algoritmo de la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial, pero como primer eslabón podríamos considerar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista de los receptores de angiotensina tipo 2. Y si no tolera el de una clase, fundamentalmente el efecto adverso que vemos en forma más frecuente en los inhibidores de la enzima de conversión es la tos o eventualmente que tuviera algún problema vascular renal, sustituirlo por algún antagonista de los receptores de angiotensina. Una vez que se inicia tratamiento con esta medicación y no se alcanzan los objetivos, una segunda línea podría ser adicionar un calcio antagonista o un diurético tiazídico. Aquí lo que vamos a ver es el gráfico del algoritmo que dependiendo de los valores de tener una presión arterial mayor a 140-90, pero inicialmente menor a 160-100 milímetros de mercurio, se inicia con un solo agente. De tener compromiso renal, daño renal con albuminuria positiva, la elección sin lugar a dudas va a ser un IECA o un ARA2, mientras que si esto no estuviera presente, también se podría iniciar con un calcio antagonista o con un diurético tiazídico. Si la presión arterial inicialmente fuera mayor a 160-100, confirmada, repetida y chequeada, bueno, podríamos estar ante la elección de elegir una combinación y aquí también vamos a contemplar si hay daño renal o no presente al momento del diagnóstico. Otra de las complicaciones que vimos fundamentalmente fue la relacionada a la cardiopatía isquémica, que de alguna manera es una de las complicaciones con mayor y mortalidad que presentan los pacientes diabéticos. Pero bueno, inicialmente deberíamos hacer cribado, deberíamos chequear a todos. No, no se recomienda hacer un screening de enfermedad coronaria en forma rutinaria, ya que eventualmente la indicación sería el control estricto y de alguna manera adecuado de todos los factores de riesgo cardiovascular. Pero sí, ante la presencia de síntomas, que muchas veces las personas con diabetes pueden tener síntomas atípicos, signos de enfermedad arterial o alteraciones específicas o inespecíficas del electrocardiograma, en este caso sí estaría la indicación. En cuanto al tratamiento de la cardiopatía isquémica en el paciente con diabetes mellitus, no difiere mucho de los pacientes que no tienen diabetes. Y bueno, en el caso de enfermedad cardiovascular conocida, se debe iniciar tratamiento con fundamentalmente un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y adicionarle antiagregación con aspirina y estatinas a dosis moderadas o elevadas, salvo que hubiere alguna contraindicación, fundamentalmente para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y en los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio evolucionado, bueno, los beta bloqueantes, la indicación sería que al menos hasta 2 años tras el evento cardíaco. ¿Cómo manejamos la hiperglicemia en los pacientes con cardiopatía? Hay distintas opciones de tratamiento. Una de las que se plantea con, de alguna manera, reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, contempla los inhibidores del contraportador sodio y glucosa tipo 2. Este medicamento que fundamentalmente regula la glicemia plasmática a través de la glucosuria, de disminución del umbral renal, o digamos los análogos de la GLP-1.
como tratamientos con un plus adicional, fundamentalmente para disminuir el riesgo de eventos. Y en los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca estable, la indicación de metformina siempre debe estar avalada por la presencia de una función renal preservada. Esto lo podemos medir a través de un índice de filtrado glomerular, un clearance, mayor a 30 mililitros minuto. Y en cuanto al manejo de los lípidos, otro hecho prevalente, frecuente e importante en las personas que tienen diabetes mellitus, ¿cuándo estaría indicado realizar un perfil lipídico a los pacientes con diabetes? Bueno, al momento del diagnóstico, dentro de la analítica que se va a implementar, está un perfil lipídico completo y al menos una vez al año debiéramos de tenerlo. Si iniciamos tratamiento farmacológico, ya sea con estatinas, y en el control entre las 4 y las 12 semanas luego de iniciar el tratamiento, debiéramos tener un perfil lipídico. Y puntualmente en aquellas personas de menos de 40 años y que tienen un bajo riesgo con un perfil de LDL menor a 100, HDL alto mayor a 50 y triglicéridos en valores normales menor a 150 miligramos por decilitro, muchas veces es suficiente repetir la analítica cada 2 a 5 años, también dependiendo del conjunto de factores de riesgo cardiovascular. ¿A qué nos referimos con dosis moderadas o altas? La intensidad moderada es la columna del medio. Fíjense que atorvastatina está entre 10 y 20 miligramos, rosuvastatina entre 5 y 10 miligramos, simvastatina, por ser las más utilizadas, entre 20 y 40 miligramos. Mientras que las de alta intensidad, la primera columna, fundamentalmente la atorvastatina entre 40 y 80 miligramos y la rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos. En estos casos de utilizar estas dosis hay que contemplar que pudieran presentar algún efecto adverso, fundamentalmente a nivel muscular, miositis, con dolores musculares, elevación de la CPK o también de alguna manera compromiso hepático que se va a controlar y documentar con la analítica que se solicita si presenta alguno de estos síntomas. En cuanto a la antiagregación en los pacientes con diabetes mellitus, bueno, en prevención secundaria está indicado el ácido acetilsalicílico en una dosis que varía entre 75 y 160 miligramos por día, fundamentalmente en personas con diabetes y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Ya han tenido algún evento, por eso es prevención secundaria. Mientras que en prevención primaria, personas que no han tenido ningún evento cardiovascular, se puede considerar la aspirina en personas que tengan un riesgo cardiovascular aumentado. Siempre hablar con el paciente, considerar, discutir el riesgo y el beneficio, fundamentalmente teniendo en cuenta la edad que tenga él o la paciente y los factores de riesgo que pueda tener asociados, enfermedad ulceropéptica, enfermedad digestiva, trastornos renales, debe estar en la balanza a la hora de contemplar la indicación de prevención primaria en diabetes. En las personas que presenten alergia a la aspirina, al ácido acetilsalicílico, una opción sería el clopidogrel en dosis de 75 miligramos por día, y la asociación de aspirina y clopidogrel podría ser secundario a la indicación a un síndrome coronario agudo durante el primer año después del padecimiento del mismo. Y retomando el eje de las complicaciones crónicas que presentan las personas con diabetes mellitus, y recordar que esto no solamente está relacionado con la intensidad y duración de la hiperglicemia, sino también de la asociación con otros factores de riesgo, tal cual fuimos viendo recién en cuanto a hipertensión, dislipemia y tabaquismo. Ahora, para dirigirnos puntualmente a una de las complicaciones microangiopáticas como es la nefropatía diabética, hay que definirla como la principal causa de insuficiencia renal y que en sus estadios puede ir desde una microalbuminuria incipiente a una proteinuria franca y terminar en insuficiencia renal crónica que requiere de sustitución por hemodiálisis, que en forma independiente se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular y que cuanto más precoz le iniciemos tratamiento a estas personas, a estos pacientes, mejor va a ser la evolución y vamos de alguna manera a evitar que termine en un tratamiento. Esto es importante considerarlo. ¿Cómo es la evolución hasta llegar a una insuficiencia renal terminal? Lo primero que aparecen son cambios funcionales. Comienza a aumentar el índice de filtrado glomerular, una albuminuria leve, reversible, con aumento del tamaño renal, un aumento de la funcionalidad. Después, en el estadio preclínico, que puede durar 2 o 5 años dependiendo del control glucémico y del resto de los factores de riesgo cardiovascular, tal cual vimos, comienzan a aparecer cambios estructurales, acá en los distintos estadios, etapas de la nefropatía diabética.
comienza a haber un aumento del grosor de la membrana basal capilar glomerular con expansión mesangial, y de continuar la hiperglicemia y esta complicación crónica aproximadamente a los 5 años comienza a aparecer la microalbuminuria, y esto es sin lugar a dudas un signo de disfunción endotelial. La nefropatía temprana se acompaña, comienza a aparecer una elevación de la presión arterial con hiperfiltración y micro o albuminuria franca, hasta llegar al estadio clínico 10 a 20 años, donde ya hay proteinuria, hay un síndrome nefrótico, hay agravamiento de la hipertensión arterial, comienza a aumentar la urea y creatinina, ya hay una insuficiencia renal establecida, y de persistir, entrando en la etapa de nefropatía avanzada, ya mayores valores de uremia, de creatininemia, mayor proteinuria, disminución franca del filtrado glomerular, y entre los 20 y 30 años ya comienza la etapa de insuficiencia renal crónica terminal. Esta sería la secuencia sin haber mediado alguna intervención diagnóstica y terapéutica efectiva. Debemos realizarle screening cribado de nefropatía diabética a todos los pacientes, y ¿cuál sería el método ideal para realizar y en cuál de las consultas? Lo que debemos hacer es un dosaje de microalbuminuria al momento del diagnóstico en los pacientes con diabetes tipo 2 y a los 5 años aproximadamente en los pacientes del diagnóstico en los pacientes con diabetes tipo 1, los más jóvenes. Posteriormente, esto también lo tenemos que tener en cuenta y en nuestro consultorio chequearlo, ver cuándo fue la última vez que le pedimos un dosaje de microalbuminuria para repetírselo y para tener un control adecuado de lo que decíamos, de disfunción endotelial, de daño microvascular. Podemos utilizar la relación albúmina-creatinina matinal o el índice de filtrado glomerular, y si no, microalbuminuria también le podemos pedir que junte en el brocal la orina de 12 o 24 horas. El tema que tiene la dificultad para la recolección, que no es un método práctico, o eventualmente lo que utilizábamos antes, la tira reactiva. A esto lo que no vamos a tener, cuáles son los niveles de excreción urinaria en albúmina. Normal sería que tenga una albuminuria en 24 horas menor a 30 miligramos, o una relación albúmina-creatinina miligramos por decilitro menor a 30. Microalbuminuria, esta es la definición que utilizamos, entre 30 y 299, entre 30 y menos de 300, albúmina miligramos en 24 horas, o la relación albúmina-creatinina urinaria también entre 30 y 299. Mayor a estos valores, mayor a 300, tanto en la relación albúmina-creatinina como en el número absoluto, ya consideramos que hay proteinuria. En cuanto al tratamiento de la nefropatía diabética, fundamental para de alguna manera evitar la progresión es el control de la glucemia y el resto de los factores de riesgo cardiovascular, que deje de fumar, controlar la presión arterial en cifras óptimas, evitar riesgo cardiovascular adicional, y dentro de las opciones terapéuticas que tenemos para el manejo de la glucemia debemos incluir estos fármacos, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y los análogos de la GLP-1, que además de mejorar el perfil glucémico, también disminuyen el riesgo cardiovascular y de alguna manera enlentecen o revierten la progresión de la nefropatía. En pacientes, esto es importante considerarlo, con presión arterial normal y una albuminuria negativa con valores normales, no se recomienda IECA o ARA2 en forma preventiva, profiláctica, para evitar la nefropatía diabética. Pero ya sean los inhibidores de la enzima de conversión o los antagonistas de receptores, uno u otro, no juntos, sí están recomendados para los pacientes que tengan microalbuminuria o que ya tengan una proteinuria franca. Este sería el primer esquema terapéutico, el primer algoritmo que utilizamos para frenar o intentar revertir la progresión de la proteinuria a insuficiencia renal. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos IECA, ARA2 o diuréticos es que hay que seguir de cerca la función renal y el medio interno, urea, creatininemia y sodio y potasio, un ionograma. Esto es lo que utilizamos habitualmente para monitorizar a estos pacientes con esta medicación y continuar analizando la albuminuria para ver qué grado de respuesta tiene, si es efectiva o no y a qué dosis debemos utilizar esta medicación para de alguna manera notar la respuesta terapéutica. En cuanto a la progresión de la nefropatía diabética y cuando hay una caída en la función renal, en el índice de filtrado glomerular, hay que ver realmente si esta insuficiencia renal no trae aparejada otra de las complicaciones sistémicas que tiene la afección renal crónica. Y en los pacientes con diabetes y nefropatía diabética, estos pacientes que tienen una albuminuria francamente positiva, con valores de más de 30 miligramos al día, en este caso no le indicamos disminuir la ingesta de proteínas, ya que esto no modifica
de alguna manera el perfil glucémico que van a tener, no va a disminuir el riesgo cardiovascular, ni va a hacer que merme el descenso de la función de filtración glomerular con la consecuente mejoría. Por lo tanto, debe ser adecuada el plan alimentario nutricional y el conteo tanto de hidratos como de ingesta proteica para un mejor resultado futuro. En cuanto a la retinopatía diabética, la misma es de alguna manera la afección de la microvasculatura a nivel de la retina, que es la estructura ocular que más se afecta por la diabetes. Pero que bueno, muchas veces la diabetes puede afectar cualquier parte dentro de todo el aparato visual. Puede abarcar, bueno, dentro de la oftalmopatía diabética, una de las manifestaciones más tempranas y que más prevalencia tienen son la afección del cristalino, con la aparición de cataratas también, muy común de ver, que son casi 2 veces más frecuentes que en la población general. En las personas con diabetes puede afectar a la cámara anterior y dando un glaucoma de ángulo abierto también, puede afectar la córnea, el iris, el nervio óptico, los nervios oculomotores, casi cualquier parte del globo ocular puede estar comprometido y con una incidencia mucho más prevalente, más frecuente en las personas que tienen diabetes. En sí, puntualmente, la retinopatía diabética, a lo que nos referimos ahora, bueno, es en las personas entre 30 y 60 años la causa más común de pérdida de la visión, que de alguna manera también se puede prevenir, y que es la complicación crónica que más vemos en los pacientes diabéticos, y que cuanto mayor es la duración, más años tienen de evolución y mal control metabólico, mayor va a ser la prevalencia que la encontremos. Hay que ir a buscarla, pero va a estar en distintos grados. Y a los 20 años aproximadamente, entre los 20 y 30 años, casi todos los pacientes con diabetes tipo 1 tienen algún grado, desde el preproliferativo, proliferativa, de retinopatía diabética, y más del 60% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 también van a tener algún grado de retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética evoluciona en 3 fases que de alguna manera son correlativas. La primera, que es la no proliferativa y que se caracteriza por la aparición ya sea de microneurismas, hemorragias, exudados duros, y en esta fase también puede aparecer el edema macular. La siguiente fase, forma seguida, es la retinopatía preproliferativa. Y aquí, bueno, están estos exudados venosos algodonosos, anormalidades venosas, podemos ver duplicaciones, los vasos tortuosos, o también a nivel de las arterias, anormalidades arteriales como oclusiones, estrecheces, pequeños estenosis, y también a nivel de los capilares, con dilataciones o tortuosidades. El edema macular, bueno, puede estar en cualquiera de estas fases presentes, y la última parte, la última etapa, la más grave si se quiere, la retinopatía ya proliferativa. Esta es la que se caracteriza fundamentalmente por la neoformación, aparecen estos vasos nuevos en la retina, en el humor vítreo, comienzan a aparecer las hemorragias vítreas o pre-retinianas de alguna manera, con el peligro del desprendimiento de retina y la proliferación del tejido fibroso. Todo esto hace que se pueda perder la visión. El edema macular, lo que decíamos, que puede estar presente en cualquiera de estas etapas y que es también una de las principales causas de pérdida de la visión en los pacientes que tienen diabetes, y que es ni más ni menos que un engrosamiento de la mácula, colección líquida, exudado duro, todo en el área macular, y esta falta de perfusión a nivel fundamentalmente de la retina en las arcadas maculares termina con las lesiones que ya fuimos describiendo en los pasos previos. Esta sería la visualización en un fondo de ojo de una retina sana, una imagen de irrigación sanguínea normal, con un humor vítreo transparente, la mácula se puede definir claramente y el ingreso del nervio óptico. Esto sería ya una retinopatía diabética cuando comienzan a aparecer los aneurismas, las microhemorragias o los exudados duros, la primera etapa no proliferativa o preproliferativa, y ya cuando comienzan a aparecer los neovasos, esta vascularización normal de vasos finitos que tienen el riesgo justamente de romperse, de hacer las hemorragias con los exudados duros y que el humor vítreo se ve de alguna manera turbio. Esto es lo que ocasiona la etapa proliferativa de la retinopatía diabética. En cuanto a las medidas de prevención que podemos utilizar, una tiene que ver con el cribado sistemático, o sea, ir a buscar a las personas
para de alguna manera detectar lesiones antes de que aparezcan los síntomas y que de hacer un tratamiento efectivo va a evitar que estas personas pierdan la visión. Y bueno, tenemos que hacer exámenes oftalmológicos en el momento de tener un paciente diabético en el consultorio, en la consulta, y hay que seguir algunas recomendaciones. En los pacientes con diabetes tipo 1, lo ideal sería hacer el primer examen es dentro de los 3 a 5 años del diagnóstico y después continuar con una periodicidad anual. En los pacientes diabéticos tipo 2, el primer examen se debería hacer al momento del diagnóstico, contemplando dentro del conjunto de exámenes que le vamos a pedir, y también continuarlo con una periodicidad anual. Y en las mujeres diabéticas que se embarazan, hay que hacer el examen en lo posible antes del embarazo, dentro de la planificación, ver dónde estamos parados, y después durante el primer trimestre. En caso de progresión de la retinopatía, bueno, hay que ir hablando con la paciente y hacer exámenes con mayor frecuencia. Acá tenemos algunas imágenes reales de cómo se ve un fondo de ojo normal, cuando comienzan a aparecer los microaneurismas. Aquí hay hemorragias, una no proliferativa con exudados, también microaneurismas. Y por último, cuando comienzan a aparecer estos vasos pequeños, finitos, de neoformación, con el riesgo que comentamos anteriormente de ruptura, sangrado en el humor vítreo y eventualmente después un desprendimiento. Puntualmente, en cuanto al tratamiento de la retinopatía diabética, un hecho muy significativo es que un buen control de la glucemia, tanto en los pacientes que tengan diabetes tipo 1 como en los que tengan tipo 2, de alguna manera retrasa la aparición de retinopatía diabética y también, si ya está presente, reduce la progresión para que no termine en las formas más graves o en la pérdida de la visión. Lo mismo pasa para el control de la presión arterial y el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Un control estricto de la presión arterial, en estos casos como objetivo por debajo de 130 milímetros de mercurio sistólica, 85 milímetros de mercurio en la diastólica, va a disminuir el riesgo de progresión, que no vaya progresando la retinopatía hasta las etapas más avanzadas. Hay estudios ya con algunos años, como el UKPDS, el United Kingdom Prospective Diabetes Study, que está publicado en el British Medical Journal en el año, ya hace más de 30 años, que bueno, que lo que demostraron fue que las personas que se hizo un control estricto de la presión arterial tiene un valor significativo independiente que disminuyó el riesgo de progresión de retinopatía en un 34%. Y esto lo vuelvo a recalcar en forma independiente del control de los valores de glicemia. Por lo tanto, es una de las medidas que sí o sí tenemos que implementar en cada paciente que tenga diabetes dentro de las complicaciones crónicas. Podemos frenar o, mejor aún, evitar que aparezca esta complicación. Puntualmente, en cuanto a las opciones de fotocoagulación con láser, bueno, la indicación sería derivación a un oftalmólogo, si hubiera edema macular, si hubiera retinopatía diabética no proliferativa en formas avanzadas o proliferativa más aún, bueno, lo que hace la fotocoagulación es en sí detener la pérdida de la visión, pero bueno, una vez que ya han perdido un porcentaje importante no lo vamos a poder recuperar. Esto lo que hace es disminuir la incidencia de que terminen perdiendo la visión totalmente, más de un 50%, si se utiliza frente a los que no lo utilizaron. Pero bueno, lo ideal sería llegar antes de tener que indicar esto, las indicaciones son las mismas, tanto el edema macular, la retinopatía preproliferativa como la proliferativa. Otra de las opciones que tenemos disponible es la cirugía. En este caso, la indicación puntual sería una hemorragia vítrea, un desprendimiento de retina, y ahí, bueno, el oftalmólogo será el que indique cuál es la técnica quirúrgica a emplear, desde una vitrectomía, una segmentación, o algún procedimiento local. También tenemos para casos de edema macular los inhibidores del factor de crecimiento endotelial, el ranibizumab, que de aplicación local han demostrado en estudios de investigación comprobada eficacia. Otra de las complicaciones microangiopáticas crónicas de los pacientes con diabetes es la neuropatía diabética, y que de alguna manera es como la gran desconocida, la gran olvidada de todas las complicaciones, y no se tiene en cuenta a pesar de que su prevalencia es alta y que tiene una importante morbilidad en los pacientes con diabetes, con dificultad en el deambular, distintos padecimientos que van a presentar,
que la tenemos que considerar. En cuanto a la prevalencia, se calcula que está presente en los distintos estudios entre el 40 y el 50% de los pacientes diabéticos a los 10 años del comienzo de la enfermedad. Tanto los tipo 1 como los tipo 2. En los dos está presente. Pero bueno, no es este el porcentaje que van a presentar síntomas. La mitad de estos o menos son los que van a tener alguna manifestación clínica, algún indicio. De ahí la importancia de ir a buscarla, pesquisarla. Y que bueno, a mayor tiempo de evolución, a mayor grado de descontrol metabólico o de otros padecimientos también van a hacer que tenga mayor extensión, mayor gravedad y mayor compromiso. Y que, bueno, presenta distintas fases clínicas. En cuanto a la clasificación de las formas clínicas de la neuropatía diabética, no hay una única clasificación, no hay una ampliamente consolidada, hay distintos tipos, bueno, que tienen en cuenta los signos y síntomas de disfunción, el tiempo de evolución, la distribución, y bueno, basándonos en esta presentación clínica diferente y que muchas veces hay que considerar que no es única, sino que hay cuadros mixtos que contemplan tanto de una forma como de la otra, se divide en dos grandes grupos. Por un lado, la neuropatía somática, y que también esta se puede dividir en dos subgrupos, uno que es la neuropatía simétrica o la polineuropatía, y que incluye la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal, esta que es la más frecuente de ver en los pacientes con diabetes, que comienzan de a poco y que fundamentalmente en miembros inferiores, estos síntomas de hormigueo, hiperestesia, quemazón, muchas veces también tienen dolores como pinchazos, pueden tener espasmos, a veces dolores en las piernas como contracturas, calambres, y que afectan a los distintos tipos de sensibilidad. También tenemos que considerar la neuropatía aguda dolorosa, y que esta es más bien aguda, justamente como lo dice el nombre, más en varones también aparece, distal, y que tiene una sensación quemante con hiperestesia, una gran molestia, que tiene que ver también con el grado de control metabólico de la diabetes. Y otro punto también dentro de esta clasificación es la neuropatía motora proximal simétrica, que se dan personas más grandes, con inicialmente un cuadro de dolor y que van evolucionando y después tienen debilidad muscular, tienen atrofia, que es lento, progresivo, pero que afecta fundamentalmente a nivel de la cadera, a nivel de los muslos. Y la otra subgrupo es la neuropatía focal o las multifocales, que esta también se presentan más que nada en personas de más edad, con un comienzo agudo, subagudo, y que pueden tener, depende de donde estén afectadas, algún otro síntoma o signo agregado. Y en este caso tenemos o las mononeuropatías, que es un solo el nervio que se ve afectado, que el más común de ver es el tercer par craneal, que tiene dolor, tiene la paresia muscular y la diplopía, que lo que hace es justamente conserva la movilidad de la pupila, y también hay cualquier otro par craneal que pueda afectarse, como el cuarto par craneal, el sexto, el séptimo, el facial, o a nivel de otro nervio. Y la neuropatía proximal asimétrica, que esta la vemos menos y que tiene que ver también con un mal control metabólico, pacientes que están con hiperglicemia en cifras muy altas y durante un tiempo largo, con mal control metabólico, personas de edad, más de 60, 70 años, y que puede también iniciar en forma aguda o subaguda, con un dolor fundamentalmente, dolor fuerte, intenso a nivel del muslo, cara anterior del muslo, también puede ser en otros lugares, en el glúteo, en la región lumbar, y que también con el tiempo van presentando algún tipo de debilidad, de atrofia muscular, en lo que encontramos. Esto en cuanto a la clasificación de la neuropatía somática, la forma somática. Por el otro lado tenemos la neuropatía autonómica, y que esta es la más común, la más frecuente de ver. En distintas series van desde el 20 al 40 o 50%, pero no todos, decíamos, van a presentar síntomas. Un porcentaje mínimo entre el 5 y 10% van a presentar alguna manifestación de esta neuropatía autonómica, y que puede afectar cualquier sistema, básicamente desde el gastrointestinal, el genitourinario, cardiovascular, el motor o también el sistema endocrino. Si afectara el sistema gastrointestinal, puede ser un retardo, una paresia del tubo digestivo, con todas las dificultades que esto trae en la digestión, la sensación de distensión, de molestias, de un cuadro típico de dispepsia con el retardo del vaciamiento,
muchas veces pierden el apetito, puede llevar a perder de peso. A nivel genitourinario también, alteraciones a nivel vesical, con enuresis, afección muscular, incontinencia urinaria, que también no suelen ser tan sencillas de manejar y que la vemos en un porcentaje significativo de pacientes que presentan esto. Y bueno, también disfunción eréctil, disfunción de los distintos componentes. A nivel del sistema cardiovascular, una de las formas de presentación es la muerte súbita, arritmias, isquemia, y que bueno, pueden producirse fundamentalmente por mal control metabólico. Hipotensión ortostática también la encontramos, con las maniobras pertinentes la vamos a buscar, y a nivel del sistema endocrino puede ir hasta cuadros de ni más ni menos que una hipoglicemia. Hay una falta de respuesta compensatora, no hay una respuesta hacia el sistema simpático, por lo tanto no va a haber una contrarrespuesta al nivel de hipoglucemia. En cuanto a las medidas de screening, ir a buscar la neuropatía diabética, si es necesario realizársela a todos los pacientes y con qué periodicidad y cómo realizarla, bueno, hay que tener en cuenta que todos los pacientes con diabetes deben someterse a las pruebas, ir a buscar la polineuropatía distal simétrica al momento del diagnóstico y por lo menos una vez al año debemos quitarle los calcetines, revisarlos, ver tanto los pulsos como con distintas medidas sencillas la sensibilidad en las distintas formas, con test que lo podemos realizar perfectamente en el consultorio. Los test más complejos, los electrofisiológicos, como una electromiografía, rara vez son necesarios cuando hay algún caso más complejo, alguna afección más severa o con manifestaciones clínicas que son de alguna manera atípicas. ¿Qué es lo que debemos realizar? Esto, la anamnesis completa, el examen físico completo, ir a buscar la sensación de temperatura, la prueba del toco pincho, ver el pinchazo, discriminarlo fundamentalmente a nivel del primer metatarsiano, a nivel del pulgar, los sitios donde primero se van a perder los distintos tipos de sensibilidad, y lo mismo contemplar el diapasón para la sensibilidad vibratoria. Una vez al año, esto vuelvo a decirlo, no tiene demasiado complejidad ni costo, hacer una prueba con el monofilamento, con los distintos tipos, para ver cuáles son las zonas del pie donde van a tener más riesgo de complicarse, de hacer una úlcera y de alguna manera terminar eventualmente en una amputación. Por lo tanto, esto lo tenemos que contemplar y debe ser incluido dentro de las prácticas adecuadas para un paciente con diabetes, y más aún si no está bien controlada la parte metabólica, tiene otros factores de riesgo o muchos años de evolución. Y en cuanto al tratamiento, el primer punto, como todas las complicaciones de la diabetes, lo que debemos resaltar es el control estricto de la glucemia. Si controlamos en forma correcta la glucemia, es lo mejor que le podemos hacer para de alguna manera mejorar las complicaciones, o por lo menos enlentecer la progresión, que no terminen en una complicación mayor, como puede llegar a ser una amputación. Algunas medidas para aliviar los síntomas específicos de la polineuropatía y la autonómica, algunas tienen que ver con el dolor, para mejorar la calidad de vida del paciente. Depende del tipo de dolor que presenten estos pacientes, puede que lo resolvamos con algún AINE o paracetamol o la combinación, o alguna crema local. En casos de dolor profundo hay distintas opciones, las más utilizadas de pregabalina, duloxetina, gabapentin, carbamazepina también. Estas estarían dentro del abordaje inicial o eventualmente en combinación para casos de analgesias importantes que padecieron. A nivel de la gastroparesia, otro de los problemas frecuentes de encontrar, bueno, muchas veces con modificaciones del estilo de alimentación, cambios dietéticos, o bien una dieta variada en pequeñas porciones, o agentes prokinéticos como la metoclopramida o la eritromicina, logramos mejorar la calidad de vida y la presencia de estas manifestaciones. Y para la disfunción eréctil, en este caso puntualmente, existen múltiples alternativas como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el sildenafil, prostaglandinas intracavitarias o intraureterales, dispositivos de vacío o prótesis peniana. Tenemos distintas opciones a contemplarlas eventualmente con urología. En la definición de prediabético tenemos que incluir esta alteración clínica que tiene una base neuropática, que está inducida por la hiperglicemia de largo tiempo de evolución, con o sin existencia de isquemia adyuvante,
y que, desencadenada por un traumatismo que puede ser mínimo, termina originando una lesión y ulceración, que es la complicación característica de la. En resumen, sería que tanto la neuropatía periférica como, en su conjunto, adicionado a la insuficiencia vascular y la alteración que presentan los diabéticos en cuanto a respuesta a la infección, hacen que tengan mayor vulnerabilidad para tener problemas en los pies y que en sí, de alguna manera, la diabetes per se es la principal causa de amputación no traumática que tienen estas personas y que la prevalencia de amputaciones en los diabéticos depende de las series, pero entre el 2 y 3%, y la incidencia de úlceras también entre el 6 y 8%. Puntualmente, la capacidad para determinar qué grado de lesión tienen estos pacientes con pie diabético es muy importante porque nos va a dar información para elegir la terapéutica más adecuada. Según Warner, bueno, la afección del pie diabético se clasifica en 6 grados o estadios y que el grado 0 no hay ninguna lesión, es un pie de riesgo, son estos que presentan callos, que tienen pequeñas fisuras, que tienen zonas de hiperkeratosis con una mala pisada. El grado 1 hay una ulceración solamente superficial de la superficie plantar, fundamentalmente lo que decíamos cuando revisábamos el pie en busca de la neuropatía periférica en la cabeza de los metatarsianos o los espacios interdigitales. Esto lo tenemos que contemplar y revisar en cada uno de los exámenes que anual con una frecuencia mínima hacemos a los pacientes con diabetes. El grado 2 hay una úlcera profunda, ya en este caso penetra en el tejido celular subcutáneo, puede afectar a los tendones y ligamentos, pero no hay ni absceso ni afectación ósea. El grado 3, la úlcera profunda ya tiene celulitis, hay un absceso o hay compromiso óseo. El grado 4 hay una gangrena que está localizada, puede ser en el talón, puede ser en los dedos, en las zonas distales del pie, y que se van a acompañar de toda la signo-sintomatología y que generalmente tienen un compromiso mixto, tal lo cual lo fuimos refiriendo, tanto con un componente de isquemia como con un componente neuropático, y el grado 5 o más avanzado es cuando ya estamos ante una gangrena extensa. En cuanto a los procedimientos diagnósticos que vamos a utilizar para la búsqueda de pie diabético, bueno, a los mismos que referimos anteriormente de la neuropatía periférica le vamos a adicionar el control de la temperatura, la búsqueda de pulsos periféricos y eventualmente lo que podemos obtener es un índice tobillo-brazo, ya que muchas personas van a tener alteración y están totalmente asintomáticas. En caso de que presenten alteración o síntomas o claudicación intermitente, la indicación sería derivarlos para un abordaje, alguna terapéutica interdisciplinar que contemple desde ejercicios y plan de rehabilitación hasta medidas terapéuticas farmacológicas o eventualmente tratamientos quirúrgicos. En cuanto a un hecho puntual, en cuanto al calzado, bueno, los que no tengan deformidades importantes, bueno, pueden seguir utilizando su calzado habitual, pero tiene que ser un calzado que no le traiga molestias, que no le ocasione lesiones, que esté bien ajustado, firme. Ahora vamos a hablar un poco del calzado ideal, pero sí, son pacientes que tienen alto riesgo, ya sea por deformidades o que tienen una neuropatía, una vasculopatía importante o que ya han tenido amputaciones. En este caso, los derivamos para un calzado terapéutico a fin de que no vuelvan a presentar un cuadro o que no empeore la situación actual. El calzado debe contemplar todo esto, es algo que lo debemos hablar con el paciente, que a la hora de elegirlo tiene que tener en cuenta el material, que sea liviano, flexible, que la suela sea antideslizante, no gruesa, que la puntera debe ser redonda, nunca esos de punta afilada que terminan erosionando, ocasionando lesiones, con un tacón que no tiene que ser muy alto, que no tiene que tener costuras del lado de adentro y de ser posible que tenga cordón. Todo esto no cuesta nada explicárselo al paciente y de alguna manera le evitamos que termine en una amputación por una lesión traumática. ¿Qué pasa en los cuadros más graves? Bueno, ante una úlcera profunda, lo que hacemos es evaluar si requiere o no internación, reposo del pie y lo que tenemos que sospechar es si debajo de esa área eritematosa, dolorosa, con aumento de la temperatura, muy frecuentemente puede haber una infección. De haber tejidos necróticos, lo que se indica siempre es el drenaje, debridar el tejido y eventualmente cultivo y hacer una radiografía para ver si esto tuviera tiempo de evolución, podría haber ya una afección ósea, una osteomielitis.
e iniciar tratamiento antibiótico empírico. Las distintas opciones planteadas son desde amoxicilina clavulánico con esta dosis y esta frecuencia, o bien una quinolona como ciprofloxacina, con el adicional de clindamicina o metronidazol, algún antianaeróbico si se presentara un tejido necrótico o aspecto fétido de la lesión. También tener presente no demorar la consulta, la derivación, siempre que exista sospecha de que hay una lesión isquémica, de que está sobreinfectado, o bien un pie con grado 2 o 3, o con úlceras que no evolucionan bien a pesar de los distintos esquemas propuestos, como puede ser más de un mes de evolución. En estos casos deberíamos orientarnos, vuelvo a insistir, con un abordaje multidisciplinar, desde el clínico, infectólogo, cirujano vascular periférico, todo en íntima relación con un médico de atención primaria, sumado al endocrinólogo, que también va a facilitar el control de la glicemia y el resto del abordaje. Pero ante un caso de celulitis importante, de compromiso óseo, sospecha o bien crepitación o un olor fétido, sospecha de infección por anaerobios o compromiso sistémico, en este caso puede comprometer la vida, por lo tanto la indicación sería una derivación urgente. Y ya para finalizar, tener en cuenta este punto, el cese del hábito tabáquico, y aconsejarle a todos los pacientes no fumar, pero bueno, si ya están iniciados en el hábito, en la dependencia, explicarles que siempre es un buen momento para abandonar esto y tener presente siempre incluir el consejo sobre el cese del hábito tabáquico como un componente rutinario en cada una de las visitas, insistir, hay distintas modalidades, distintas opciones, pero bueno, así como hablamos del estricto control de la glicemia, de la presión arterial, el abandono del tabaco también tiene repercusión en el pronóstico de las complicaciones vasculares, neuropáticas, en el conjunto de las complicaciones crónicas que presentan estos pacientes. Y ya para finalizar, tener presente que la diabetes no es una sentencia de muerte, pero usualmente es de por vida. Si realizamos todas las medidas que están a nuestro alcance y logramos el compromiso del paciente, podríamos esforzarnos en intentar al menos lograr una mayor y una mejor calidad de vida. Muchas gracias.